Venía justo eh, pensando en esta cosa de lo que uno cree que no puede pasar y de repente pasa, ¿no? El otro día, con un estornudo me quedó un oído sordo, aparentemente se me rompió un tímpano, no sé, me dirá el médico, pero por lo que vi, y cuando pensé que era una mala suerte, resulta que también por un estornudo, por ejemplo, te puede dar una ACV, que ya es un poco más serio, digo, ¿no? Uno no tiene en cuenta muchas veces esa cosa de lo frágil y de lo que le parece que está bien y de repente no está más bien. Así que nada, igual tengo el otro oído todavía y funciona por ahora, así que tratar de estornudar un poco menos. Estamos en la casa de un artista, en el taller de un artista que tiene una cantidad enorme de reconocimientos en la pared. Preséntate, por favor. Soy Nora Iniesta, estoy acá en mi estudio, en San Telmo, y es donde paso casi todos mis días, mi tiempo. ¿Villiquen o Anteojito? Villiquen, Villiquen. sí, es mi época. Anteojito ya no fue lo mío, Mm. pero lo veía a veces de tanto en tanto y de reojo en televisión. Me gusta mucho García Ferré, pero lo mío Villiquen. Contame cuando eras chica cómo empezó a nacer en vos la necesidad esta o las ganas de expresarte haciendo arte y produciendo objetos de arte. De chica no hacía objetos de arte, pero hacía también, me haces recordar algunas cosas, pero pintaba planos de color desde muy chica, antes de ir a la escuela primaria, antes de ir a jardín y antes de escribir. Mira. Así que tenía como muy definido el tema de la pintura, mucho más que del dibujo, y participaba desde los 3 4 5 años ya en concursos de manchas, que me encantaba, por caso con tizas de colores, trabajar sobre la única calle asfaltada, que era la calle La Prida, en Lomas de Zamora, o me pasaba las tardes con una vecina profesora de dibujo y pintura, que además tenía 2 hijos varones, o sea que tener como una pseudo alumna que la admiraba y que además era mujer, era encantadora para los dos, compartir en su casa, pintar, dibujar, aunque fuese visto hoy por hoy, no te diría académico, pero eran nociones que me venían muy bien también. Claro. ¿Tu familia incentivaba esto o era tu deseo? Absolutamente Bien. sí, sí, así que tenía mis papás que me llevaban a todos los concursos, empecé por Lomas, se llamaba Asociación Yunque en Lomas de Zamora, que ahí estaba hoy un gran artista que es Jorge Reuger, que yo recibí algún que otro premio. Todos por ahí se sorprendían porque yo era muy chica y tenía presencia en esas cosas. Después Cámara Junior de Lanús, UNICEF en Mar del Plata, sí. Si no, a cierta edad no te llevan tus papás, Claro. es imposible, ¿no? ¿Cómo siguió tu recorrido? ¿Empezaste a crecer? ¿Empezaste a hacer el colegio primario, supongo secundario? ¿Cómo te diste Secundario no. cuenta? ¿No hiciste secundario? No, porque en el momento en que yo estaba en el primario podías entrar del primario, inmediatamente se suponía que era como adosado una suerte de secundario. Entré, apenas terminé lo que antes era sexto, sería hoy séptimo Sí. grado, a la escuela Manuel Belgrano, y de la Belgrano fui a la Pueyrredón, Mira. y a los 20 años había terminado las 2 escuelas, que eran 7 años, ¿no? Y ahí tenías una formación artística y aparte tenías una formación en cultura general en las escuelas estas. Relativo. Yo Relativa. suponía que iba a ser mucho más, pero nunca tuve historia argentina ni geografía. Sí tenía historia del arte. Era como muy orientada a la escuela. Sí, Al arte, tenía digo, sí. francés y no tenía castellano. Mira. O sea que después tuve por las mías que suplir todo aquello que no tenía un conocimiento, y que para mí era como moneda importante todos los días, porque tenía un hermano y una hermana que iban al Nacional Buenos Aires y sabían muchísimo Claro. más que yo, aunque teníamos prácticamente los mismos profesores. Ah, mira. O sea, el rector de la Escuela Belgrano, cuando yo me inicio, era el profesor de mis hermanos en el Nacional Buenos Aires de dibujo. La profesora de francés era la misma. Cuando digo no tenía historia, pero tenía historia del arte. No tener gramaticalmente
un lenguaje como el castellano también me ha sido un poco arduo. Matemática era muy difícil, pero también abocada a la geometría vinculada con lo artístico. Claro. Así que bueno, y como es otras cosas, creo que lo que nos pusieron en un momento fue eso, que era educación cívica, creo, pero eso tenía que ver más que nada con momentos históricos. Claro. De Sí, los los hitos, distintos claro. gobiernos, claro. ¿Y tuviste un buen francés ahí? ¿Aprendiste a hablar francés en la escuela? Patitú. Por ahí sí me enseñaban a recitar de memoria algún que otro verso de Paul Éluard o Verlaine, pero no me enseñaba, y un poco de verbos, pero Claro. no tanto. El francés realmente lo aprendí mucho y bien cuando ganó el premio BRAC en el año 1980, que esto fue inicios de marzo, y yo sabía que entonces en septiembre me iba a París, y el premio te otorgaba, más allá de la beca, 9 meses en París, Cité des Arts, avión, etcétera. Sí. Me incluía un curso previo para poder aprender. Acelerado, Mira. audiovisual, acá en la Alianza, en Córdoba, Córdoba 900, Sí. donde sigue estando, de 3 horas diarias, con lo cual mira. ahí aprendí bastante. Está súper intensivo. Sí, sobre todo a le parler, a s'exprimer, Claro. y no tanto a escribir. Claro, sí, lo precisás Y para eso ya estar digamos, intercambiando. yo tenía una base de las escuelas, pero eso me sirvió enormemente para, después yo viví 3 años en París. Para mí no hay una gran dificultad, a veces me falta vocabulario, pero puedo entender. Volviendo un poco para atrás, contame cómo fue o qué recuerdo tenés, cómo fue tu experiencia en estas 2 escuelas de arte en las que pasaste varios años. ¿Qué te parecía más interesante? 7 años, Claro, por eso varios unos años. cuantos. ¿Qué te parecía más interesante y qué cosas te llegaron hasta hoy como enseñanzas así No, intensas? lo que parece académico y que lo era, fue muy difícil el cambio del primario a Bellas Artes, con profesores muy estrictos, gente muy mayor que tenía con puntero, etcétera, una metodología, si se quiere, que era para mí difícil. Primero era un poco un sufrir, porque de repente yo venía de ser medalla de oro del Normal de Lomas y con una cosa, y acá yo entro en una escuela donde a diferencia, vuelvo a contar lo de mis hermanos, que era todo más reglado, más ordenado, nosotros teníamos una escuela que era más loca, si se quiere, porque yo tenía compañeros 20, 30 años mayores que yo. Claro. Así todo, llegó un turno que era la mañana, porque después yo en la Pueyrredón paso a hacer, hice un primer año a la mañana y después pasé a hacerlo a la noche. Pero eso ya fue por un interés mío y porque yo ya trabajaba y me parecía mucho más interesante lo que se planteaba a la noche. ¿De qué trabajabas en esa época? En una escuela de arte infantil en Lomas de Zamora. ¿Y a qué edad? Y a los 16 Mira. empecé a trabajar, y que era la filial del Colegio Músico en Lomas, así que estudiaba de noche y a las 9 de la mañana estaba. Claro. Era una enseñando. iniciación plástica con una escuela de muy buen nivel, obviamente particular y no del Estado. Sí. Y también di clases. La primera escuela, la Belgrano, te habilita como maestra de dibujo y pintura, con lo cual te habilita para primario, poder ser docente y de eso, claro. secundario. Algo de eso hice. Y después la Pueyrredón vos tenías que elegir. Estoy hablando de una época que era dibujo, pintura, escultura y grabado. Dibujo tenía siempre, pero las 3 opciones eran las que te comenté: pintura, Claro. escultura o grabado. Podías elegir como una orientación. No, tenías que tenías elegir que. una. Sí. O sea, yo elegí pintura porque siempre pinté. Sí. Pero la escuela era mal que mal académica, pero yo creo que sin esa formación tan estricta lo mío no hubiera sido lo mismo. Tuve muy buenos profesores en historia de la cultura, en filosofía, en historia del arte,
Y después tuve muy buenos profesores en dibujo y pintura, con una diferencia enorme, también en grabado, en cuanto a un año y otro, digamos, de un profesor a otro, era como si fuese una cátedra absolutamente independiente. ¿Diferencia en la exigencia? ¿Diferencia en la complejidad de lo que te hacían hacer? No, diferencia en lo que se trataba, porque la exigencia yo siempre creo que está en uno, pero por caso un Emilio Renard o un Aníbal Carreño era muy distinto a lo que era un Oscar Capristo, por ejemplo. Una Ida Carballo era muy distinta a otra gente que no, curiosamente, cosa que a mí siempre me pareció incompatible, tuve profesores que nunca tenían demasiado una obra propia, ¿no? O la tenían pero no la trabajaban tanto. Están como más volcados a la docencia que a la producción. Exactamente. Pero también tuve contacto con Nelia Licenciato, Fernández Chelo, distintos profesores, artistas y otros que ya no me acuerdo el nombre, pero que eran muy, muy mayores. El cambio viene enseguida cuando llega Renard de París, por ejemplo, que él también había sido premio BRAC. Igual nada es fácil porque había que asimilar toda una cosa diferente y éramos un poco chicos, creo, pero yo no podía, por ejemplo, por edad entrar a la Menezunda o al Ditela, cosas, y también, obviamente, en la escuela eso era como una mala palabra, ¿no? Había, claro, como lo más contemporáneo, más de vanguardia por un lado, y lo un poco más clásico por otro, si bien las dos cosas eran contemporáneas, pero era como una lucha. Mira. Era como una cosa, sobre todo con ciertos profes. Tuve un gran profesor de Historia del Arte, que fue López Churra. Tuve un gran profesor fue León Rosichner. Tuve gente que me marcó mucho, que aún hoy yo puedo ir, digamos, con una formación didáctica fundamental, ¿no? Que aprender muy bien el Renacimiento, por ejemplo, cosas que no eran fáciles, claro, pero estaban muy bien dictadas. Ustedes como alumnos en esa época, me decís, los que te enseñaban no querían que lo más de vanguardia estuviera como presente en su enseñanza, pero ustedes eran rebeldes y iban igual al Ditela. Mira, o se quedaban con lo que les enseñaban. Pone como esto no. Es lo primero que vas a hacer. Exactamente. Claro. Vas a ir a curiosear de qué se trata. Claro. ¿no? Y en tu cabeza, ¿qué te acordás que pasaba con eso? Por un lado, una formación más clásica y más severa de alguna manera, pero, y por otro lado, ver que existía una escena mucho más liberal, si se quiere. Naturalmente, pero eran cosas que no se tocaban una con la otra. Yo estaba en un periodo de formación, con lo cual me tomaba muchas horas al día hacer mis carpetas de visión, de análisis de obra. Nos daban mucha tarea, así que lo que más me acuerdo era los fines de semana y quedarme hasta muy tarde haciendo los proyectos todo el tiempo, claro, usando más todo el tiempo para eso. Proyectos, ejercicios que teníamos que hacer, Gestalt, pero digo, casi todas las cosas, conocimientos, han sido muy, muy profundos. Por otro lado, sí, lo que teníamos era, una de las cosas más estrictas era las llegadas tarde, que por ahí podían no dejarte entrar, y yo venía de Lomas de Zamora, donde tenés un puente que se levantaba, en el riachuelo. Siempre me traía o mi padre o algún vecino en auto, papá de otros compañeros. Ya el regreso era distinto. Por tu cuenta. Pero digamos que las llegadas tarde era una cosa muy estricta, algo que no conocía, y que en la medida en que vos avanzabas de la Belgrano a la Pueyrredón se hacía aún más estricta, ¿no? Más cuando era la noche. A la noche éramos toda gente que trabajaba. Yo me acuerdo tomar un tren rápido 7 menos 10 en Lomas y tener que entrar 7:30 de la noche, cuando no había, obviamente no estoy hablando ni de Metrobús ni de muchas otras facilidades, y que la verdad que también era un gran y un enorme esfuerzo, sacrificio, volver a la 1 de la mañana
Claro. digamos, un poco peligroso, no tanto realmente como es hoy, la inseguridad, ¿no? Pero con la distancia, claro, es determinante, pues tenés que moverte con Sí, horarios que pero se no era la terminan y única, no cosas. era la única, pero ya éramos como habitués hay un famoso ómnibus que te lleva a Lomas, que se llama el Cañuelas. La cosa no era mi caso, pero mis hermanos más de una vez se quedaban dormidos y si te pasabas sonabas, porque llegabas de 6. Claro, sí. Pero bueno, sí creo que marcó toda una época que no fue fácil, no fue tampoco extremadamente feliz, porque la adolescencia tampoco es una etapa sí, muy mágica ni muy feliz, sino todo lo contrario, con contradicciones, con cosas, pero bueno, yo creo que sin esa formación hay una gran diferencia con la gente que no hace eso, o que no ha hecho bellas artes. Yo siento que eso es una estructura que ha servido. También a veces veo la diferencia con artistas que son arquitectos, que tienen otro modo de plantear y plantar la obra, y es una formación diferente. Mis padres en alguna medida sentían que lo mío era poco en relación a no haber seguido una carrera universitaria con un título universitario, y más de una vez me insistían que siguiera arquitectura, como que yo podía abarcar eso, y yo decía que no, que yo quería ser artista. Igual siempre tuve mucho apoyo de mis decisiones, y las decisiones en mi casa dejaban que fuesen tomadas por cada uno de nosotros. No te imponían. No, para nada. ¿Qué pasó cuando terminaste esta etapa de formación? ¿Empezaste a pensar en trabajar de eso? Sí. Ya empezaste a exponer mientras estabas formándote todavía. Prácticamente, o fue casi inmediatamente, se lo debo a Rosa Facaro, en el 71. Yo ya estaba exponiendo, mi primer muestra fue en Ensenada, en una escuela donde estaba Carlos Pacheco, el gran artista de La Plata. Así que empezamos por allí, en dibujo, y después seguí exponiendo acá en Buenos Aires, y ya 75, 76 estaba exponiendo en Italia, en el Teatro San Martín, en una sala que tenía, que después fue la fotogalería. ¿Cómo se te dio este salto de estar estudiando natural, a llegar a exponer porque afuera? Lo que yo ya tenía era un taller donde yo trabajaba, y por ejemplo una cosa que yo imaginaba que iba a ser la Cárcoma, decidí no hacerla cuando ya estaba viviendo en el centro, relativamente muy cerca de la escuela, pero yo ya tenía otras inquietudes, y la Cárcoma para mí era como volver atrás, porque te exigía mañana y tarde. Y no te queda tiempo para producir, claro. No, o producías como un taller colectivo, pero yo ya tenía mi estudio, trabajaba en mi propia obra, lo tenía ya en San Telmo, justamente es una casa que después se derribó porque es exactamente por donde pasa la autopista. Mira. Y era una casa colectiva de talleres básicamente de arquitectos, ni sé cómo caí ahí. Y después, o previo a eso, yo tenía ya alquilado un estudio en una casa de unas señoras en Lomas de Zamora, que les sobraba alguna habitación, y bueno, porque... ¿En esa época ya vivías de tu obra? ¿O tenías un trabajo adicional que no sea la venta de la obra? No. En esa época estoy hablando que no tenía 18, 19, 20 años. Sí. Vivía con mis padres, y siempre, más que de la venta de obra, hacía docencia, que te contaba. Bien. Así que sí he hecho todo un verano entre que terminé la Belgrano y empecé la Pueyrredón, un trabajo infernal que era tener 800 chicos por día en una colonia de vacaciones enseñando dibujo, acá en Jeva, en Palermo, claro. Para arrancar, venir, trabajar, pero me gustaba, lo tomaba, y era una buena plata. Plata que quedaba en mi casa, claro, porque esas cosas familiares creo que coincidió con un robo tremendo que tuvo mi padre, auto incluido y toda mercadería. Mi padre era viajante de comercio, o sea, se hacía un fondo común. Colaboraban todos para la casa. Sí,
así fue. ¿Cómo fue tu salto de esto, de vivir, de dar clases, a empezar, entiendo, a profesionalizar un poco más la cuestión de producir obra y venderlo? Fue muy natural porque yo ya venía haciendo creo que fue en el 73, Galería H, que estaba Álvarez, se llamaba esta mujer que falleció joven, no me acuerdo ahora su nombre, que también ella vivía acá por San Telmo, pero yo ya estuve exponiendo H, que daba en Paraguay, a media cuadra del Irolay, y bueno, y así seguí. ¿Cómo conseguiste la primera galería? Llevando, mostrando, viste, yo iba a ver muestras y llevaba lo mío y así me dieron la galería, ¿no? Y también mostrando básicamente en gente que era muy cordial, muy mano a mano con uno, ¿no? Ella había otra galería que se llamaba Nice, sería Nice, Sí, sí. en la calle Esmeralda, al lado de otra galería que creo que se llamaba Galatea, de unas mujeres porque se hizo un premio que yo también participaba más que hacer muestras también. Para mí era importante entrar en salones, era toda una felicidad, sí. Y eso se me iba dando. Así fue. ¿Qué te acordás de la primera muestra de una galería, una vez que estuvo montada y con la gente, la inauguración? ¿Tuviste algún sentimiento memorable por eso, por haber llegado a exponer en una galería y con un montón de gente? Sí, también me acuerdo ahora de Gradiva, que era otra galería que quedaba en San Martín y Córdoba, en un subsuelo. Me he encontrado con galeristas de fuste, gente muy cordial. Por ahí, hoy por hoy pensaría que ellos hacían todo, no existía para nada cero internet, claro. Todo se mandaba por correo, había otras formalidades, si se quiere, y para mí me sentía muy contenta, ¿no? De ahí formar parte y pensaba en armar una carrera, ¿no? ¿Qué tipo de obra te gustaba hacer en ese momento? No, pintaba, yo pintaba y después en el año 76 yo viajo a Londres y me especializo yendo a la Slade, que es la Escuela de Arte de la Universidad de Londres. Logré la admisión allí para seguir, hice un semestre de grabado en metal, que me especialicé en eso. Había estado de Mirjian, después estuvo Meco Castilla y después entré yo. Y cada cual, digamos, fue el otro que fue el aval, si se quiere, que eso fue un gran aprendizaje para mí en cuanto a un método de enseñanza totalmente distinto a lo que yo estaba habituada, que fuese acá. Cero, digamos, si podías acceder al taller, a trabajar, tenías un profesor que trabajaba al lado tuyo su propia obra. Yo tenía un profesor portugués, se llama Bartolomeu dos Santos. Digamos que el régimen era mucho más abierto y a mí eso me cargaba, porque éramos 11 artistas en total de todo el mundo y me decían siempre, Nora, vos te podés faltar un día o podés no venir, pero yo siempre tengo una suerte de disciplina, ¿no? Que llegaba por caso 8:30, 9 todos los días y a las 5 de la tarde me iba. Y la verdad que aprendí en esos 6 meses muchísimo más que en los años de Bellas Artes, porque de algún modo lo que había ya, cosa que no existía acá en Bellas Artes, era una infraestructura. Es muy riguroso el grabado y sobre todo el grabado en metal, que tenés que tener las planchas calientes, las unas técnicas muy para el ácido, complicadas. Sí. Más que complicadas, que toman mucho tiempo. Pero acá teníamos todo muy facilitado y además estábamos abocados nada más que a eso todo el día. Es decir, no era que saltabas de 3 horas a la semana a otra cosa. Entonces lo que me sirvió Londres fue para aprender. ¿Cómo es hoy tu metodología de trabajo? ¿Tenés horarios fijos? ¿Cómo te organizas para producir? Bueno, ahora más que todo tengo casi un full time para estar en taller, entonces me organizo. Trato de llegar antes del mediodía y poder disponer hasta
hasta el final del día mi estudio. Mi estudio es el lugar donde puedo pensar, desarrollar un proyecto, y no me gusta andar en el día en la calle, sino que me gusta permanecer en el estudio. Tengo también en casa un escritorio con todos mis libros de arte, con mi computadora, y trabajo cuando son escritos propios, y eso prefiero quedarme en casa, pero después Claro, ya si es vemos producir allá. obra más física acá. No, no solo Ah, física, pensar también lo puedo hacer acá. mm, Me encuentro como en un lugar donde me posibilita, es decir, como estoy rodeada de todo lo hecho, también me permite ir hacia atrás, volver, venir al hoy, y esas son cosas que, bueno, que me han pasado justamente ahora que tuve que armar una retrospectiva, que cada vez que venía la curadora, que nos hemos juntado los últimos 4 o 5 meses, una vez a la semana, siempre me decía, por ejemplo, un periodo de 5 horas o 6, yo creo que a la tercera hora decíamos basta, porque es muy agotador y también es muy conmovedor, tal vez para uno ver todo lo que uno hizo, porque así como los objetos para mí significan una persona, un momento vivido, etcétera, una experiencia de vida. Cuando yo veo una obra me acuerdo, tengo muy dibujada una abuela materna que vivía en mi casa, entonces bueno, me conmueve y me lleva, cuando uno lo tiene en un cajón y guardado, está tal cual como eso, empaquetado. Cuando uno lo saca, lo traes otra vez como al presente y te vuelve a resonar. Y así sucede. Levantemos, no sé si querés saber un poquito de tus obras, ya que estamos, que está ahí, No? hay un montón y son muy lindas. Vamos a recorrer un poco. Vos podés. Sí, dale. Contame cuál es el concepto, como el corpus de tu elaborar obras. Tenés mucho que ver con lo patriótico, con un montón de íconos como de infancia, tenés como todo un corpus con eso, ¿no? No tanto un montón de íconos. Tengo como íconos de infancia, tengo por un lado Evita, que era una hada madrina que sobrevolaba desde mi primer cuadra, que fue mi primer perímetro donde uno se manejaba, ¿no?, como ruta, esos 100 primeros metros, bueno, y que tenía cosas muy tangibles como bicicletas, máquinas de coser, cosas que existían, que alguien las había otorgado. Bueno, y eso porque no se podía hablar o por curiosidad, después despertó toda una obra, un desarrollo en mí. Sí tengo algo que tiene que ver con la pertenencia, con el lugar, que es la patria. En aquella época se vinculaba más con los actos escolares, con la bandera, y hoy por hoy tomó color. Pero también tengo collage, que tiene que ver mucho, todo lo que yo hago siempre siento que estoy pintando, pero tiene que ver mucho con las primeras y más básicas técnicas que aprendía en jardín: tijera, recortar, claro, pegar, fragmentar. Yo desde el fragmento logro armar una obra. Así que es un poco eso. Esto es grabado, que es mofrado, papel. Y estos son partes, ¿no? Esto es, por caso, la religión. Tengo objetualmente cosas que suplen que yo dibuje o que pinte lo que ya encuentro hecho. Bien. En tus obras así de ensamble hay mucho que tiene que ver con la bandera y con estos símbolos patrios, ¿no? Escarapela y todo esto siempre está como muy presente. Exactamente, es así. Y tengo también un personaje hoy por hoy que es la niña argentina, que es esa pequeña niña que no dejo de ser yo, que iba a la escuela, pero de un modo muy distinto, creo, al de hoy, ¿no? Con ese... No había todavía acrosel, claro, ni nada, sino que había almidón Coleman, el cuello siempre lastimado por la dureza de eso, claro. Pero una cosa de la limpieza de ese delantal tableado, del moño, de lo impecable, claro. Lo impecable, y lo impecable también que era cumplir con lo que exigía el colegio: medias 3/4, blazer azul, bueno, todas esas cosas que
No las vivía como un rigor. Yo creo que el tema del delantal lo que hace es unificar, ¿no? Claro, Ese es el sentido objeto, sí. Pero bueno, es lo que viví. Acá estamos preparando la retro esta, con lo cual tenemos obra por todos lados. Tenés como una diversidad muy grande en cuanto a técnicas y todo esto. Ahora que estás planteando una retrospectiva, supongo que lo que me contabas recién, ¿no? Como que se empolvaste un montón de obra que tenías de otros momentos. ¿Con qué? Nos Cuando... estamos salteando también una etapa Sí. que yo viví en París, del Sí, no, 80 claro, al eso después vamos. Sí, 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 83. no, vamos y venimos. No, pero me Ah, refiero a que también tengo obra después que de lo he del premio. creado. ¿El premio cuándo fue tu premio? 80, el 80. GAC. Y ahí te quedaste, 3 fuiste. años, eran 9 meses, pero yo me quedé Bien. 3 años. Bueno, contame de eso entonces, dale. ¿Cómo fue la experiencia? No, bueno, fue Ir muy por nueve bien. meses y después No, decir lo que pasa quedarte es que mucho tiempo más. además yo fui un poco antes de la beca porque fui en ese momento la única argentina que representé al país en la Bienal de Jóvenes, la 11 Bienal, en el Museo de Arte Moderno de París, o sea que bueno, fue... París hoy para mí es como Buenos Aires, es un lugar donde intento ir lo más que puedo, que es un lugar que me ayuda mucho a pensar, a encontrarme a mí misma y recorro una ciudad como podría conocer Con una familiaridad. Buenos Aires también. ¿Qué recordás de tu etapa en París en esa época como motivador para crear obra y para vivir ese París? ¿Y qué te pasa cuando vas hoy, Cuando llegué a algunos años París lo después? que hacía era collage, yo gané en dibujo y eran collage blancos sobre blancos con pequeños fragmentos justamente de textos en francés, textos de revistas y a partir de ahí empecé a trabajar con papeles que encontraba en la posta, en el correo, que eran buenísimos, ¿no? Cartulinas de color. Bueno, empecé a trabajar con eso y después trabajé mucho en blanco sobre blanco y en dibujo puro, línea. Bien. ¿En esa época tenías una galería ya? ¿Vendías? ¿Cómo No, funcionaba? allá no, volví acá, sí, en esos 3 años. Sí. Vine al año siguiente de haberme ido, tenía una muestra en una galería que no existe más hoy, que se llamaba Ficciones, que la manejaba Joaquín Amat, e hice una muestra muy linda que se llamaba algo así como Souvenir, no me acuerdo el título, pero que eran todos souvenirs de París, todos corpóreos y en plano, collage básicamente, y fue Jacques Lassagne, que era mi tutor de beca y que fue director del Museo de Arte Moderno de París, marido de María Simón, una gran artista tucumana, quien me escribió el texto, el prólogo, y bueno, para mí eso fue muy importante. Allí sí exponía en salones, Ville Parisis, que era, creo que estuve 2 o 3 años, que era obra sobre papel. Allí estaba María Lorenzans, que siempre fue muy generosa, como estaba Leopoldo Presas, que me ayudó muchísimo, digamos, yo estaba con una beca que no es un gran dinero, digamos, y yo cuidaba chicos, o sea, yo no tenía la posibilidad de trabajar en París, porque tenía un séjour, una carta para estudiar. Y no podías estar trabajando, claro. Pero Celis también, todos fueron muy generosos en cuanto a que te pasaban gente, amigos o claro. cosas a hacer. Y también participé de, así como existe el premio BRAC con la Argentina, que es un premio unilateral, no es bilateral, Francia lo tiene con otros países que han sido colonia, o sea que éramos un montón. La diferencia es que eran gente más joven y que iba a la Escuela de Bellas Artes en París, y yo ya no iba, porque yo allí ya estaba trabajando un lenguaje propio, si se quiere, pero teníamos, llamarle, la obligación de hacer una muestra anual, y yo gané uno de los premios en dibujo, y por vivir también en la Cité Internacional des Arts, que tiene un muy buen lugar para exponer, me tocaba también, o sea que en el año 82 hice una muestra de pintura también allí. O sea, y después participé, bueno, con la Bienal de Jóvenes, estuve en la Fundación Gulbenkian en Portugal, estuve en Finlandia en el Tampere Museum,
Bueno, estuve en distintos lados, o sea, había un movimiento de obra. Por ahí a mí me era más afín a lo que yo hacía Suiza o Alemania que Francia. Francia es un lugar donde confluyen en general distintas cosas, pero no es un lugar de gran producción individual. Pero llegado un momento decidí que quería volver a Eso, acá. ¿cómo fue la decisión de estar un tiempo Cuando allá se y me va acabando volver? todo y cuando Claro, se van terminando de las alguna becas y las manera situaciones. París es muy cruel, ¿no? Hay una exigencia enorme porque somos, si acá en Buenos Aires somos un montón de artistas, imagínate Claro, allá ya el es como... tráfico, bueno. Y como te decía, si no, la cosa era mudarme a otro país y yo había dejado acá una casa que acababa de comprar antes de irme y bueno, dije, ¿qué hago yo acá cuando vivía sobre el final en una chambre de bonne, bien, esos como los lugares pequeños que hay en los altillos de los edificios antiguos, que son una habitación con un baño y punto, Claro. como aislada un poco más del mundo, cuando yo tenía en Buenos Aires otras posibilidades, Claro, sí, y sí. ahí volví. ¿Cómo fue reinsertarte? La vida en Europa es una No, cosa y acá es claramente bueno, fue de otra. a poco, no fue traumático. O sea, refaccioné toda mi casa, tampoco es sencillo, pero digamos que parecía como una escala de valores, te diría con grises y no como una cosa abrupta, blanco o negro. Sí, Así que después creo que opté siempre por sentir, porque la opción viene de adentro, que yo soy porteña, soy de Buenos claro. Aires y que elijo vivir y elijo trabajar donde nací. Con lo cual eso me da sí, mucha tranquilidad, porque yo viajo, a veces he estado 4 veces en Corea, 2 en Japón, 2 en China, siempre haciendo cosas. Es muy difícil que viaje por viajar, todo está vinculado. con el trabajo y con la Exactamente, creación. pero creo que me gusta mucho viajar, pero también sé que siempre vuelvo. ¿Cómo es tu experiencia en esto? Porque hay muchos artistas, tu caso es bastante particular, tenés como esto mucha muestra afuera, mucho viaje y para la mayoría de los artistas no sucede eso. ¿Qué Yo te creo que aportan sí, los yo creo que viajes? sí. No Fíjate. tanto como vos, te aseguro. Voy a empezar a sacarle fotos a los Y me pasaportes de los artistas. aporta mucho Sí, el porque intercambio, digo, y todo esto, habitualmente, ¿no? claro, estoy con un intercambio con artistas de otras latitudes, eso te hace repensar y por ahí volver sobre lo propio, digamos, por más cada cual tiene su problema, como decía yo, acabo de estar hace un par de meses en Baja California, en una universidad invitada y fuimos 35 artistas de todo el mundo y lo pasamos espléndido, estuvimos viajando entre Mexicali, Tijuana, Tecate, lugares y una atención y bueno, con 2 muestras, pero uno de ellos reflexionó como diciendo, ojo, que estos 10 días no es lo que habitualmente nos sucede cuando salimos de acá. Claro. Pero entonces eso generó una intensidad mayor en disfrutar lo que podíamos, esa Claro, convivencia, sí, ¿no? sí. Estar viviendo. ¿Qué cosas te parece que en el mundo ven de tu obra o de vos como artista que interesan para justamente invitarte permanentemente a muestras y a charlas y a cosas y a intercambios? No, ¿Qué sé hacen que te lleven? exactamente Sí. qué ve el otro. Habría que preguntárselo a ellos, no. ¿Qué es lo más interesante que te traes de esos intercambios, de esos Sí, estar viendo ningún viaje es obras de igual al afuera? otro, con lo cual te traes primero una experiencia de vida, un cambio de pensamiento en algunas cosas, una recolocación y también el paso del tiempo. Cuando viajas, recorres muchos museos, galerías, ¿te gusta ver lo más clásico? ¿Te gusta ir a lo más nuevo, lo más contemporáneo? ¿Qué Lo que cosas más me ves? gusta cuando llego a cualquier lugar es la calle, tomar la calle. Es muy difícil que los primeros días yo me meta en un museo. Ahora, cuando estoy de viaje, por caso mis viajes en Corea, sí, implican de hecho una muestra que hay que montar cuando uno llega, en general es en un museo, después tiene una gran generosidad en llevarte a distintos lugares y manifestaciones distintas de arte y ves un poco de todo, porque mismo en México vamos a museos y a museos históricos,
no reniego de nada. Estos viajes y todo este intercambio y muestras en museos y en lugares implican también generar situaciones de venta afuera para vos. Eh, ¿Empezar a trabajar con galerías o con recién, coleccionistas de afuera? recién ahora. Mira. Creo que hay también puntos de contacto con otros artistas. Hay algunos que tienen por ahí galería, pero por caso recién ahora viajo a Italia con un artista italiano que llevó obra mía y que pudo ser ¿cómo diríamos? Facilitador. El facilitador. Gracias por ayudar. Por facilitar. Sí, tal cual. A mí, a otro artista peruano, es decir, de repente, pero esto es un artista que nos conocemos por ahí hace 5 o 7 años, hemos estado en 3, 4 oportunidades juntas y recién ahora se empieza a plantear eso. A generar una situación que vaya para ese Así que lado. vamos a ver, es la primera vez ahora, no la primera, perdón, he hecho muchas muestras, pero que vamos así, 3 artistas amigos que estoy tratando cotidianamente con un artista, con una galerista y una galerista de arte contemporáneo en verano, en un lugar como Cerdeña, veremos qué pasa. Claro. Ojalá. ¿Cómo funciona el tema de que tengas una idea, se transforma en un objeto de diferentes manufacturas? ¿Cómo funciona dentro mío? Sí, y que ese objeto después sea algo que se vende. O sea, que una idea tuya se termina convirtiendo en algo que alguien quiere comprar y se convierte en Eso dinero. es como cualquier otra obra, ¿no?, que uno hace. Es lo mismo si lo hicieras en papel, sea un objeto o sea un grabado. No, me refiero a, para el artista por ahí es un poco diferente porque una idea la transforma en algo tangible y ese tangible es un objeto que se comercializa, digo. Y a mí Siempre me gusta preguntaba mucho por eso. que la gente apueste algo, que quiera tener algo de uno, me gratifica mucho. ¿Cómo te llevas con la conformación del precio, la puesta en valor de eso que se te ocurrió y se convierte en un objeto? ¿Cómo decidís cuánto vale? ¿Lo charlas con tu galerista o con tus galeristas? Yo no tengo galería en este Bien. momento y por otro lado, si la tendría, debería seguramente consensuar con ella, pero ¿Qué factores arman el precio? Digo, ¿sí? No soy un artista cara, soy bastante razonable porque me interesa la no acumulación de obra y no tengo un mercado con el cual pueda vivir de algún modo holgadamente, con lo cual para mí, que digamos la gente que yo tengo, por ejemplo, le puede gustar, que tengo alrededor o que le gusta mi obra, tampoco hay gente que tiene un poder adquisitivo enorme. Entonces, bueno, todo se aproxima, se llega a un acuerdo y yo feliz. Esto es una elección tuya, hacer obras, si se quiere, más populares en cuanto a los valores para que más gente las pueda tener en vez de obras más exclusivas y que sean solo para un público mucho más chiquito. Hago igual siempre las dos cosas porque tengo obra seriada y otra obra que es exclusiva o única, pero no es... Hay muchas cosas que son mucho más intuitivas que pensadas, razonadas o digamos desde un lugar estratégico, eso no. Las experiencias que tuviste con galerías, ¿te parece que está bueno trabajar con galería? ¿Ahora es una elección trabajar sin galería? ¿Te sentís más cómoda? Realmente. ¿Te gustaría una galería? Sí. Yo creo que es muy importante el rol de la galería, de alguien que te represente, de alguien que defienda lo de uno. Si no, es un esfuerzo para uno ocuparse de algo que yo creo que el artista se debería ocupar. Para eso existe la división del trabajo, de lo propio, lo propio y sustancial que sería crear, pero hoy por hoy es mucho el empuje que le pongo para hacer todo el proceso, desde crear hasta venderlo, entregarlo, mandarlo, cuando llevar. Vos me decís cómo es un día mío, todo eso también forma parte. ¿Qué relación tenés con coleccionistas? ¿Es gente que te compra durante muchos años? ¿Es gente ocasional? ¿Son nuevos? ¿Son jóvenes? ¿No son tan jóvenes? De todo un poco. No te sabría decir con exactitud. Tengo gente que me ha comprado y te digo, por ahí tengo otra gente que no llega a ser coleccionista pero que tiene obra. Habría que por ahí yo te preguntaría la definición de coleccionista o de qué coleccionista vos estás hablando. Por ahí sí estoy con un sponsor trabajando
en donación de obra a museos, algunas cosas que también, lo que no se da por un lado hay que encontrarlo por el otro. Yo sé que tengo que cubrir en este momento y desde hace tiempo una cotidianeidad y me quiero quedar en este lugar que es el arte. Si vos tenés una obra también, viajas mucho, aunque te parezca que no, pero es como poco usual en un artista común, y también tenés como mucha obra en lugares públicos, en lugares súper importantes, que también es poco común para un artista común. Son cosas puntuales. Sí, como la bandera N6, o tenés un montón de obra muy icónica en lugares, claro, totalmente. ¿Eso qué representa para vos? O sea, ¿te parece que está buenísimo que en un lugar en el que muchísima gente transita esa obra tuya todo el tiempo? Subte, que me encantaría. ¿Qué cosa subte? Sí, por caso. Pero me parece, la verdad, fantástico poder estar. Me pasa que hay lugares que me resultan más atractivos, por ahí las últimas muestras que uno hace o que yo he hecho, detectás que una galería pasa muy poca gente en semana como en otros lugares. Ahora yo estoy con una muestra en el Centro Cultural de la Cooperación y hay una galería, digamos, una sala propia, no, porque también podés exponer en los foyeres. En las partes comunes, sí. Claro, pero esto no. Y sin embargo hay otro público que va al teatro, ¿sí? Pero sin embargo, hoy me recriminaba a alguien que atiende la librería allí, que decía que la gente pregunta porque yo no estoy tanto, antes uno iba mucho más. Claro. Hoy me pone muy contenta que haya un mayor público, si se quiere, más amplio que vea mi obra. Esto de tener obra en espacio de alto tránsito, digamos, como un aeropuerto, como un lugar así, ¿qué te parece que genera en la gente? O sea, ¿qué te gusta que le pase a la gente? Que no esperaba que haya una obra y de repente la ve es fundamental. ¿qué pasa? Sí. Que no tanto la gente, me importan mucho las empresas o quien sea que se ocupen de incluir arte, ¿no? Y de invertir en arte, y a partir de ahí obviamente se genera un público muchísimo más amplio. Muchas veces ni saben que esa bandera es mía, pero después cuando la tienen vista. Claro. Y obviamente eso me ha llevado después a otras banderas que también he hecho para otra gente. Eso es el replicar una cosa con otra, es decir, lo que no se hace queda en idea. Claro. Y yo siempre soy de concretar. ¿Tenés como algún proyecto ideal así en espacio público que tengas hace tiempo en la cabeza y que por algún motivo todavía no hayas hecho y que te encantaría hacer? Sí, tengo más de uno. Murales, por ejemplo, he trabajado bastante en Venecita, que es algo que me gusta mucho. Rasti también. Rasti es para interior, Venecita va muy bien fuera. Este año hice en la cordillera para una escuela, eso me encantó. Se llama La Más Linda, que es la bandera argentina, como una banderita esa de las figuritas que uno pegaba en los cuadernos, pero ampliada y puesta en plena cordillera en una escuela para los chicos. Me parece que el acercamiento del arte es fundamental para todo el mundo, o sea que yo festejo mucho eso, celebro si se quiere. ¿Qué te parece interesante que le pase a alguien cuando ve tu obra? ¿Te parece que hay como muchas capas que ver? ¿Te parece que con solo verla y que les guste, sin tener que ir mucho más adentro, ya está bueno? ¿Qué sería tu ideal mirador de obra? Entonces, ya que vengan con un interés de ver, ya es fenómeno. Y ahí reconoces que hay gente tan diversa como lo ves cada uno. Entonces hay distintas aproximaciones y a mí lo que más me interesa es que esa gente, por lo general, alguna te hace pensar, ¿no? Que la falta por ahí de mayor educación en arte, pero no digo como educación de educar para que vean una obra, sino lo diría desde un lugar de familiarización con el arte. Porque hay mucha gente que todavía nos ve como bichos raros, ¿viste? Y porque además hoy por hoy no hay tampoco una gran, educación en eso de comprar arte. El otro día justamente vino un secretario de Estado, una persona increíble, macanuda, sensible,
Y me sorprendió que los sábados a la mañana va con su mujer, teniendo los dos, o digamos, una profesión totalmente distinta. Él es ingeniero y con una tarea enorme de responsabilidad cuando tenés un cargo público, claro. Pero van a estudiar arte, mercado de arte, y yo digo, qué bien, pero tiene que surgir, por ahí una persona, otra, le dedica el fin de semana al deporte, claro. Con esa yo tengo bastante menos que ver, ¿entendés? Toda manifestación artística es algo que yo creo que engrandece, ¿no? Relacionado con esto, ¿qué cosas te parece, por tu experiencia, que deberían pasar para que el mercado del arte contemporáneo en particular mejore, se amplíe en Argentina? Digo, que sea como una cosa más masiva, que mucha más gente pueda coleccionar. Bueno, básicamente estamos en un momento de gran incertidumbre, de crisis, todos creo que estamos con severos problemas económicos, o sea que habría que decir es la economía, estúpido, ¿no? Como dicen, la gente, no te digo que toda la gente no tenga que comer, pero creo que hay que sensibilizar mucho más, primero y principal, cuáles son las carencias y las necesidades hoy. Y creo que hoy por hoy pasan por cosas mucho más básicas y el arte está ahí un poco a la espera, ¿no? Entonces ahí es donde yo también me involucro en cosas sociales y creo que también es parte de mi devolución a la escuela pública, al Estado. La verdad que te voy a contar una anécdota porque anoche justamente me encontré con alguien que venía del exterior cerca de Retiro y tomé el subte este nuevo. Sí. Que hace Plaza de Mayo, CCK. Sí, sí, y me pareció todo muy bien, me encantaron las estaciones de subte, pero así todo llegué muy mal al restaurante, porque era como sentir que yo iba pateando gente por la calle, de la cantidad de gente que la Recoba, por ejemplo, de Leandro Enealem, está durmiendo, está en un lugar de indigencia, y me parece muy inapropiado para este momento la falta de sensibilidad, como la gente, que el Estado diría, ¿no? Que algo debería hacer por eso. Hay una gran desigualdad y me cayó mal, te diría, que había, cuando llegué a la estación que me bajé, que es la previa a Retiro, sí, Catalina, había música y chicos bailando, un poco disfrazados, pagados por quien sea, no lo sé, sí, claro. subtes o el gobierno de la ciudad, haciendo como una pequeña fiesta. Como un universo paralelo, un bajo tierra que todo está bien y arriba el mundo real. Arriba, no, ahí mismo. Ahí mismo había gente durmiendo, claro. La gente busca calor, hace frío. Claro. Entonces, ese es el país que yo no quiero. Entonces, cuando vos me preguntás del arte, hoy hablar del arte, hablemos primero de cómo pagás tus expensas, la luz, el gas, para todos se nos ha vuelto muy complejo. Yo tengo una jubilación de 10.000 pesos hoy por hoy. Claro. Y soy una agradecida porque creo que estoy sana, que puedo hacer mis cosas, pero eso requiere de un esfuerzo muy grande. ¿Cómo te imaginas los próximos años con respecto a tu obra y a vos como artista? ¿Para dónde te parece que vas? Nunca lo sé exactamente, no hago futurismo, me encantaría saberlo, pero creo que bueno, que las cosas van sucediendo. Por eso para mí es muy importante el hacer, y una cosa te lleva a otra. Así que a veces no tengo fe y sin embargo la vida me va demostrando ese encadenamiento. Ojalá pueda hacer obras más importantes, más monumentales. Tengo mucha deuda para conmigo. Tus últimas palabras, por favor. Gracias por venir, por hacerme pensar, por compartir. Gracias. Me gustan estas muñecas, así que nos vamos a ir con esto. Vale.